Hola, qué bueno que nos encontremos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a veces suena un poco técnico, pero es recontra clava en cómo funcionan las empresas. El subsistema de control de personal. Tenemos acá el material de la licenciatura en Administración, la unidad 8, que nos va a servir como una especie de hoja de ruta. Y antes de arrancar, mil gracias por estar ahí escuchando. Si este tipo de análisis les copa, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, así no se pierden los que vienen. La idea hoy, nuestra misión, digamos, es desmenuzar este material. Punto por punto, sin saltearnos nada, tratando de entender bien todo. Vamos a ver el tema de bases de datos, sistemas de información en recursos humanos, cómo funcionan los sistemas disciplinarios, que no es solo retar gente, ¿eh? Claro, para nada. ¿Qué es una auditoría de personal y cómo al final todo esto se ata con la estrategia de la empresa? Es como ir poniendo las piezas de un rompecabezas, ¿no? Bueno, a ver, empecemos por el principio. Datos e información. Parecen lo mismo, pero no lo son, ¿cierto? Totalmente. Es una distinción fundamental. Mira, los datos son como hechos sueltos, objetivos aislados. Un número, no sé, un índice de rotación, una fecha de ingreso, un código, así solos, necesitan interpretación, contexto. Ajá. La información, en cambio, ya es otra cosa. Es cuando esos datos se ordenan, se clasifican, se relacionan, se procesan. Ahí es donde cobran sentido, propósito. El gran valor de la información es que te ayuda a reducir la incertidumbre. Claro, a tomar decisiones. Redes, ¿viste? Donde la información va conectando las necesidades de decisión con las fuentes de datos que existen. Entendido. Y esto bajado a recursos humanos, ¿cómo se aplica? Supongo que ahí entran las bases de datos. Ahí mismo. Una base de datos de recursos humanos, o a veces le dicen banco de datos, es básicamente un sistema. Un sistema para guardar todos esos datos de forma organizada, lógica. Pensá en archivos digitales que se hablan entre sí. Ok. El objetivo es claro. Primero, evitar tener el mismo dato 1000 veces en lugares distintos, o sea, eliminar redundancia. Y segundo, que sea fácil y rápido acceder a esos datos cuando los necesitas. Eso, obviamente, mejora muchísimo la eficiencia. Y me imagino que hay un software que maneja todo eso. Sí, sí. Por lo general hay un software específico que se encarga de crear los registros, de actualizarlos, de permitir las búsquedas y, algo muy importante, de generar informes que sean útiles. ¿Y qué tipo de registros, de datos solemos encontrar ahí? ¿Qué es lo clave? Bueno, son varios inventarios importantes, digamos. Tenés el registro de personal, con los datos básicos de cada uno. El registro de cargos o puestos, quién ocupa qué. Ajá. El registro de secciones o áreas, para saber quién está en cada departamento. Importantísimo, el registro de remuneración, salarios, incentivos, todo eso. Claro. También el registro de beneficios o prestaciones sociales. Y después pueden haber otros más específicos, de candidatos, de capacitación realizada, de evaluaciones. O sea, todo lo que tenga que ver con la vida laboral de la persona en la empresa. Bien, perfecto. Ya tenemos los datos guardaditos y ordenados. Pero siguen siendo datos. ¿Cómo se da ese salto a que sean información útil? Hablemos un poco del procesamiento. Exacto. El procesamiento de datos es justamente ese paso, esa transformación. Es la actividad de agarrar esos datos crudos, juntarlos, agruparlos, cruzarlos, hacer cálculos, para convertirlos en algo que tenga significado, que sirva para algo concreto. Entiendo. Es un ciclo, pensarlo así. Una entrada, donde cargas los datos nuevos, una alta, un cambio de sueldo, una ausencia. Ok. Después, el procesamiento mismo. Clasificar, ordenar, almacenar, calcular promedios, lo que sea. Y finalmente, la salida, que es la información que resulta de todo eso. Puede ser un informe, un listado, un gráfico, una estadística. Y esa salida tiene que ser útil, me imagino. Fundamental. La utilidad de la salida depende de varias cosas. Que esté en el formato adecuado, no un choclo de números. Si necesitas una visión rápida, quizás mejor un gráfico. Que le llegue a la persona correcta, la que tiene que tomar la decisión y tiene permiso para ver esa info. Claro, la autorización. Exacto.
y que llegue en el momento oportuno. De nada sirve el informe de ausentismo del mes pasado si tengo que decidir hoy sobre la cobertura de un puesto. Puede ser infodiaria, semanal, mensual o incluso en tiempo real para algunas cosas. Y esto del procesamiento, aunque hoy pensemos en Compus, ¿siempre fue así? No, claro, ha evolucionado. Empezó siendo manual, con fichas, carpetas, imagínate. Uf, sí. Luego vino una etapa semiautomática, combinando cosas manuales con máquinas, tipo tarjetas perforadas. Y bueno, hoy estamos en el procesamiento automático, donde las computadoras y el software hacen ciclos de operaciones complejas casi sin intervención humana directa sobre volúmenes de datos enormes. Y con esta capacidad de procesar datos, llegamos a los sistemas de información. Se habla mucho de SIG, Sistema de Información Gerencial, y SIRG, de Recursos Humanos. ¿Son lo mismo? ¿Cómo juegan entre sí? Buena pregunta, porque a veces se solapan un poco los términos. El SIG, o a veces CIA, Sistema de Información Administrativa, pénsalo como el sistema grande, el paraguas de toda la organización. Su función es juntar, procesar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones de toda la gerencia, en todas las áreas. Se alimenta de datos de adentro y de afuera, mercado, competencia, leyes. Ok. ¿El global? Eso. Y el SIRG, el Sistema de Información de Recursos Humanos, es un subsistema dentro de ese marco más grande, pero especializado. Su foco es 100% la información sobre las personas de la organización. Y es vital, porque Recursos Humanos tiene esa doble cara, ¿no? Es responsabilidad de cada jefe gestionar a su gente, eso es la línea, pero también es una función de soporte especializado, el staff. Claro. Entonces, el SIRG le tiene que dar información útil a esos gerentes de línea para que gestionen mejor a sus equipos. Quién necesita capacitación, quién está para una promoción, cómo viene el desempeño. Y al mismo tiempo, le da información al propio departamento de RRH para su propia gestión estratégica. ¿Se entiende? Sí, perfecto. El SIRG es el especialista en gente dentro del sistema general. Exactamente. Su punto de partida es la base de datos de RRH, que hablamos antes, y su salida son todos esos informes, análisis, listados que ayudan a tomar decisiones sobre el talento. Un buen SIR no solo guarda datos, te ayuda a pensar estratégicamente sobre las personas. Buenísimo. Ahora, cambiamos un poco de tema, pero sigue siendo control. Entramos en un área que a veces es medio controversial, el sistema disciplinario. ¿Qué entendemos por disciplina acá, en la empresa? Mira, en este contexto laboral, disciplina se refiere básicamente a que la gente se comporte de acuerdo a las reglas y los procedimientos que la organización considera aceptables. Es una forma de administrar las normas internas. Ok. Lo ideal, claro, no es que sea una imposición tipo militar, sino que esos estándares de conducta sean conocidos, comprendidos y, en el mejor de los casos, hasta negociados o consensuados. Ahora, desde lo legal, en Argentina esto se apoya en el poder disciplinario. Ajá, lo que dice la ley. Sí, la Ley de Contrato de Trabajo, LST, le da al empleador esa facultad, que viene de su poder de dirigir, de organizar el trabajo, de controlar. Pero, y esto es clave remarcarlo, el enfoque moderno, el que se busca hoy, es fomentar la autodisciplina, que la gente cumpla porque entiende el porqué, no solo por miedo a que la sancionen. O sea que aunque la palabra disciplina suene fuerte a sanción, el objetivo principal no es castigar. Definitivamente no. A ver, puede haber una consecuencia, una sanción, sí. Pero el propósito principal de un sistema disciplinario bien aplicado debería ser otro. Primero, restablecer el orden si se rompió una norma importante. Y segundo, y más importante aún, corregir la conducta que fue inadecuada. Corregir, no solo castigar. Exacto. Cuando aplicas una medida correctiva, lo que buscas idealmente es 1. Que la persona reflexione y cambie su conducta, reformar. 2. Que sirva de ejemplo para que otros no hagan lo mismo, disuadir. Y 3. Que se mantengan vigentes las normas del grupo. Por eso se dice que la acción correctiva es siempre preferible a la que es solo punitiva. El foco tiene que estar en ayudar a corregir. La sanción es como el último escalón, si lo demás falla. Muy interesante ese enfoque. Y hay distintas maneras de abordar esto de la disciplina, diferentes enfoques. Sí. Se suelen clasificar según hacia dónde miran, digamos. Está la disciplina preventiva o positiva. Esta mira al futuro. ¿Cómo? Tratando de motivar a la gente a cumplir las normas voluntariamente, explicando por qué existen, comunicando bien las expectativas, para evitar que se produzcan las faltas. Busca la autodisciplina. Ajá, la proactiva. Exacto.
Después tenés la disciplina correctiva o punitiva. Esta mira al pasado. Es la que actúa después de que ocurrió la falta. Puede ser desde una advertencia hasta una sanción más seria. Su objetivo es desalentar que esa falta se repita. Ok. Y la tercera, que quizás es la que más se ve en la práctica, es la disciplina progresiva. Esta es como una escalera. Ante faltas que se repiten o que son cada vez más graves, las medidas van aumentando gradualmente. Empezás con una advertencia verbal, después una escrita, quizás una suspensión corta, y como último recurso, el despido. La idea es dar chances para corregir antes de llegar a la desvinculación. Entiendo, como ir subiendo el tono. ¿Y cómo se asegura una empresa de que cuando aplica esto lo hace de forma justa, que no sea arbitrario? ¿Hay reglas o principios para esto? Sí, fundamental. La clave es la consistencia, la equidad, la previsibilidad. Hay una metáfora que lo explica muy bien, la llaman la regla de la estufa caliente. La estufa caliente. A ver. Pénsalo así. Si tocas una estufa que está prendida y caliente, te quemas. Y esa quemadura, esa consecuencia, tiene unas características que la hacen efectiva para que aprendas a no tocarla más. Primero, hay una advertencia previa. Vos sabés o deberías saber que la estufa caliente quema. Conoces la regla y la consecuencia. Claro. Segundo, la consecuencia es inmediata. Te quemas al toque, no 2 semanas después. La sanción tiene que venir lo más cerca posible de la falta, para que se asocie claramente. Lógico. Tercero, es consistente. La estufa quema igual siempre que la toques. La sanción debería ser similar para faltas similares, sin favoritismos. Importante eso. Y cuarto, es impersonal. A la estufa no le importa quién sos, si le caes bien o mal. Quema a cualquiera que la toque. La acción disciplinaria tiene que enfocarse en la conducta incorrecta, no en atacar a la persona. Muy gráfica la regla de la estufa. Sí. Ayuda a entender la lógica. Y además de esta lógica de gestión, tener los principios legales que impone la LCT y que no puedes ignorar. Proporcionalidad. La sanción tiene que ser razonable respecto a la falta. Contemporaneidad. No puedes sancionar hoy por algo que pasó hace 6 meses. No duplicidad. Una sola sanción por cada falta. Ajá. Y fundamental. Tiene que haber una causa clara y justificada. No puede ser arbitraria. La comunicación de la sanción tiene que ser por escrito, explicando bien los hechos. Y el trabajador siempre tiene derecho a defenderse, a impugnarla si cree que es injusta. Y clave, llevar un registro formal de todo. Incidentes, advertencias, sanciones. Todo documentado. Es vital por gestión y por si hay problemas legales después. Clarísimo. Bueno, demos un giro, pero sigamos con el control. ¿Cómo sabe la empresa si todo esto que hace, en personal, las políticas, los programas, las prácticas, está funcionando bien? Si sirve. Ahí es donde entra la auditoría de RRH, ¿no? Exactamente. La auditoría de recursos humanos es justamente eso, una revisión, una evaluación sistemática, formal, para ver cómo andan las políticas y los programas de RRH. Puede ser una revisión completa de todo o enfocarse en algo específico, por ejemplo, solo cómo funciona el proceso de selección o cómo se gestiona la capacitación. Ok. Es una herramienta de control, fundamental en el ciclo de administrar. Planificás algo, lo organizás, lo dirigís y después tenés que controlar si eso que planeaste se está cumpliendo y está dando los resultados esperados. ¿Y por qué una empresa se tomaría el trabajo de auditar RRH? ¿Qué busca con eso? ¿Cuáles son los objetivos? Los beneficios son varios y van más allá de solo cumplir. Primero, te ayuda a ver el impacto real positivo o negativo que tiene la gestión de la gente en los resultados del negocio y también cuánto cuesta esa gestión. Ajá, ponerle números. Claro, también le sirve al propio departamento de RRH para autoevaluarse y mejorar. Es como mirarse al espejo. Permite diagnosticar cómo están las cosas realmente, quizá descubrir problemas que no se ven a simple vista en el día a día o áreas donde se puede mejorar. Entiendo. Te permite medir el desempeño de las actividades de RRH usando criterios más objetivos, no solo percepciones. Ayuda a anticipar problemas que podrían venir. Y fundamentalmente, te ayuda a identificar las fortalezas y las debilidades del área para saber dónde poner el foco, dónde mejorar a largo plazo y asegurarte de que lo que haces esté alineado con lo que la empresa necesita. Y para evaluar, para saber si algo está bien o mal, necesitas comparar con algo. ¿Cuáles son esos puntos de referencia? Los estándares. Exacto. Sin un estándar, sin un punto de comparación,
La evaluación es subjetiva. Los estándares son esos criterios que definís de antemano y que te dicen cuál es el desempeño que esperas o que consideras normal. Por ejemplo, Por ejemplo, un objetivo cuantitativo como reducir la rotación de personal en un 5% este año. O podés comparar con los datos históricos de la propia empresa. ¿Mejoramos respecto al año pasado? O comparar con otras empresas del sector. Eso es el benchmarking. Se usan muchos índices. De rotación, de ausentismo, cuánto tardas en cubrir una vacante, cómo da la encuesta de clima laboral, cuántos accidentes hubo. un montón de métricas. Sí, muchísimas. Ahora, para que este control con estándares sea efectivo de verdad, tiene que cumplir algunas condiciones. Tiene que medir las cosas importantes, las estratégicas, no pavadas. Tiene que ser oportuno. La info tiene que llegar a tiempo para actuar. Tiene que tener una buena relación costo-beneficio. No puede costar más el control que el problema que querés evitar. Lógico. Tiene que ser exacto. Las mediciones tienen que ser confiables. Y algo muy importante, tiene que ser aceptado. Si la gente siente que el control es injusto o inútil, no va a funcionar bien. ¿Y de dónde sale toda la información para hacer esta auditoría? ¿Qué mira el auditor? Las fuentes son variadas. La base de datos de RRH es un punto de partida obvio. Después, se analizan las actividades y los procesos mismos de RRH, cómo se recluta, cómo se selecciona, cómo se evalúa, cómo se paga, cómo se capacita. Ajá, el cómo se hace. Exacto. También es fundamental la información que te dan los jefes de línea, los gerentes, porque ellos son los que viven la aplicación de las políticas todos los días con su gente. Y no hay que olvidarse del contexto externo. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Qué hace la competencia? Y del contexto interno. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? ¿Cómo es la cultura organizacional? Entiendo que estas auditorías no son todas iguales, pueden tener distinto foco, ¿no? Sí, totalmente. Pueden variar en amplitud, o sea, si miran todos los temas de RRH o solo algunos específicos. Y también en profundidad. Pueden enfocarse en evaluar los resultados finales, se lograron los objetivos que nos pusimos. O mirar los programas específicos, cómo funciona nuestro programa de desarrollo de líderes. O revisar las políticas, ¿son claras? ¿Se cumplen? ¿Siguen siendo adecuadas? Incluso pueden llegar a evaluar la filosofía de gestión de personas. ¿Lo que hacemos en el día a día refleja los valores que decimos tener? Más profundo todavía. Sí, y se suele distinguir entre una auditoría estratégica, que mira si RRH está alineado con la estrategia general de la empresa, si está aportando a los objetivos a largo plazo, y una auditoría de funcionamiento u operativa, que se enfoca más en cómo están funcionando los procesos del día a día, las decisiones y acciones a corto plazo. ¿Y quién hace la auditoría? ¿Alguien de afuera, de adentro? Puede ser un consultor externo, que a veces aporta una mirada más objetiva y puede comparar con otras empresas. Puede ser personal interno, del área de auditoría interna de la empresa, o incluso del propio RRH haciendo una autoevaluación. O una práctica que suele ser muy buena, formar equipos conjuntos, mezclando especialistas de RRH con gerentes de las áreas que se están auditando. Eso ayuda mucho a que después las recomendaciones se entiendan y se apliquen. Tiene sentido. Y una vez que se junta toda esa información, ¿cómo se analiza? ¿Qué se busca? El corazón del análisis es comparar lo que encontraste, el desempeño real, con los estándares que habías definido. Lo que buscas activamente son las diferencias importantes, las variaciones, los errores, las desviaciones significativas. Lo que se sale de la norma. Exacto. Ahí aplica un principio clásico de la administración, que es el principio de excepción. La idea es que la dirección no tiene que perder tiempo revisando todo lo que funciona dentro de lo esperado. Tiene que poner el foco en las excepciones, en lo que se desvía mucho, sea para bien o para mal, para entender por qué y actuar. Se usan informes, gráficos, estadísticas para ver bien esas comparaciones. ¿Y cómo es el proceso, las etapas? Sigue una secuencia lógica, más o menos así. Primero decidís qué vas a examinar. Haces un plan general. Eliges quién va a auditar. Haces una investigación previa para entender el contexto. Defines bien el plan final con qué herramientas vas a usar. Entrevistas, cuestionarios, análisis de datos. Ok. Recopilás la información. La analizás comparando con los estándares. Y preparas un informe con los resultados, las conclusiones y, muy importante, las recomendaciones de mejora. Si en ese análisis encuentras desviaciones muy grandes que superan lo tolerable, ahí es donde se necesita una acción correctiva para ajustar las cosas.
Y si esa desviación encima implica que no se cumple una norma, podría llevar, como dijimos antes, a una acción disciplinaria. Y acá la tecnología, el Big Data que mencionabas, debe ser clave hoy en día. Sin duda. Tener sistemas de información robustos, bases de datos bien armadas, es la base. Pero el Big Data y las herramientas de análisis avanzado, como el Data Mining, minería de datos, te permiten ir mucho más allá. ¿En qué sentido? En que podés procesar volúmenes gigantescos de datos de RRH y encontrar patrones, correlaciones, tendencias que antes eran imposibles de ver. Podés predecir qué empleados tienen más riesgo de irse, qué factores influyen más en la productividad, cuál es el impacto real de un programa de capacitación. Te da una capacidad de análisis y de control mucho más potente y estratégica. Impresionante. Bueno, para ir cerrando el círculo, conectemos todo esto. Hablamos de datos, disciplina, auditoría. ¿Cómo se relaciona todo con la visión estratégica y con algo que parece básico, pero es central? El inventario de RRH. ¿Por qué es tan importante mirar la estrategia? Es que hoy, mira, las empresas viven en un entorno súper dinámico, cambiante, competitivo. La capacidad de una empresa para adaptarse, para innovar, para ganar, depende cada vez menos de sus máquinas o de sus edificios y cada vez más de la gente que tiene, del talento, de las capacidades, del compromiso de las personas. Los objetivos. Por eso, la forma en que gestionas a esas personas, o sea, la administración de recursos humanos, no puede ser un área administrativa más que liquida sueldos y listo. Tiene que tener un rol estratégico fundamental. Tiene que estar totalmente alineada con la misión, la visión, los objetivos generales de la empresa. ¿Y la planificación estratégica de RRH entonces? ¿Qué sería? Sería justamente el proceso de pensar a futuro para asegurarte de que vas a tener la gente adecuada, con las habilidades adecuadas, en el lugar y en el momento adecuados para poder cumplir con esa estrategia general de la empresa. Suena complejo. Lo es. Implica analizar qué gente vas a necesitar a futuro, la demanda de talento, y ver qué gente tenés ahora y qué podés conseguir afuera, la oferta. Implica fijar objetivos claros para RRH, qué perfiles buscar, qué competencias desarrollar sí o sí, y después diseñar los programas de reclutamiento, de capacitación, de desarrollo, de retención para lograr esos objetivos. Necesitas conocer muy bien los puestos que necesitas y, sobre todo, a las personas que tenés o que podrías tener. Y para conocer a esas personas, ahí entra el famoso inventario de RRH, ¿no? ¿Qué es exactamente y por qué decimos que es tan clave? El inventario de recursos humanos es ni más ni menos que ese registro completo, detallado, ordenado, y repito porque es vital, actualizado, de cada una de las personas que trabajan en la organización. Es como la radiografía dinámica de tu capital humano. ¿Qué información tiene? De todo, desde los datos personales básicos, nombre, DNI, contacto, hasta su situación actual. Puesto, área, fecha de ingreso, salario. Un inventario de sus habilidades, de lo que saben hacer. Su historial laboral, tanto dentro como fuera de la empresa si es relevante. Cómo le fue en las evaluaciones de desempeño y qué capacitaciones hizo. Datos de compensación y beneficios. Incluso puede incluir info sobre salud laboral, sanciones disciplinarias si las hubo, accidentes. Completísimo. ¿Sí? Hoy en día, la mayor parte se gestiona en sistemas informáticos, claro, pero muchas veces todavía existe el legajo físico para guardar documentos originales importantes, contrato, títulos, etc. Lo crucial es que esté vivo, que refleje la realidad de hoy de cada persona. Y acá es donde todo se conecta, ¿no? ¿Para qué sirve tener toda esa información junta y actualizada en el inventario? ¿Cómo se relaciona con todo lo que hablamos antes? Exactamente. Ahí está la magia, digamos. El inventario no es para tenerlo guardado en un cajón o en un servidor. Es una herramienta activa, fundamental para tomar decisiones en prácticamente todas las áreas de recursos humanos. Para reclutamiento. Antes de salir a buscar afuera, miras el inventario. ¿Hay alguien adentro que pueda cubrir esa vacante? Te ahorra tiempo y plata. Y motiva a la gente. Para selección. Si estás considerando a alguien de adentro para una promoción, el inventario te da todo su historial. Cómo rindió, qué sabe hacer, qué potencial tiene. Claro. Para desarrollo. Comparás las competencias que tenés hoy en tu gente, según el inventario, con las que vas a necesitar a futuro, según la planificación estratégica. Y ahí diseñas los planes de carrera, la formación necesaria. Para capacitación. El inventario te dice quién necesita qué cursos ya hizo cada uno, y te ayuda a armar los famosos cuadros de reemplazo para puestos clave. Ajá. La planificación de la sucesión. Exacto. Para evaluación de desempeño.
Es el lugar natural donde registras los resultados de las evaluaciones y después usas esa información para tomar decisiones de desarrollo, de compensación, para remuneraciones. Obviamente es la base para liquidar los sueldos, pero también te sirve para analizar si estás pagando de forma justa y competitiva, para diseñar aumentos o bonos. Para el proceso disciplinario, fundamental. Si tenés que tomar una decisión sobre una falta, necesitas ver los antecedentes de esa persona, que están en el inventario, para aplicar el principio de gradualidad correctamente. Para desvinculaciones, si lamentablemente tenés que hacer una reestructuración, el inventario te da información objetiva, desempeño, potencial, antigüedad, para tomar decisiones difíciles de la manera más justa posible. Y para la retención del talento, al tener toda la info integrada, desarrollo, sueldo, desempeño, puedes identificar a la gente clave y diseñar acciones específicas para que no se te vayan. Es impresionante ver cómo realmente todo está conectado. Hicimos un viaje desde el dato suelto hasta los sistemas que lo convierten en información útil, profundizamos en la lógica y la legalidad de la disciplina, vimos cómo las auditorías chequean que todo funciona y llegamos a cómo el inventario de RHH actúa como un cerebro central que conecta todas estas funciones y las alinea con la estrategia. Queda clarísimo que esto del control de personal es mucho más que poner reglas y vigilar. Es un sistema complejo, con muchas partes que tienen que funcionar bien juntas, y es absolutamente vital para que una empresa pueda gestionar bien a su gente, que al final es lo más valioso que tiene. Totalmente de acuerdo. Y quizás, como reflexión final, pensando en todo este material que analizamos, la pregunta clave que cualquier organización debería hacerse sobre sus propios sistemas de control es: estos sistemas que tenemos hoy, la base de datos, cómo medimos, cómo auditamos, cómo usamos el inventario, ¿están realmente pensados para impulsar la estrategia que queremos para el futuro, para desarrollar el talento que vamos a necesitar mañana? O si solo mantienen las cosas como están. O si, sin darnos cuenta, están más enfocados en administrar el día a día, en mantener el status quo, en lugar de ser una palanca para el cambio y el crecimiento. Es una pregunta fuerte, creo, para que cada uno se la lleve y la piense en su propia realidad.